Jóvenes, estamos en nuestra última clase de Finanzas 2, última clase de avance, donde vamos a hacer un análisis de riesgo, pero para hacer un análisis de riesgo requerimos un modelo financiero. En el Word me dice cuáles son las variables de entrada, control C, y copien en el documento, control V, y ahí tenemos nosotros las variables de entrada. Estas van a ser nuestras variables de entrada, que el caso me proporciona. Variables de entrada. Ahora, si tenemos una variable de entrada, es necesario tener una variable de salida para hacer un análisis de riesgo. Variable de salida. La variable de salida que vamos a usar nosotros va a ser el BAN, el mejor indicador de evaluación por excelencia. Colocamos igual y extraemos el BAN. Esta es nuestra variable de salida. El valor actual neto. Tenemos entonces la variable de entrada y la variable de salida. ¿Sí? Entonces, si nosotros cambiamos cualquiera de estas variables de entrada, debería cambiar el BAN. Por ejemplo, si aumentamos la cobertura, no cambia. Eso es porque me falta vincular. Es decir que el porcentaje de cobertura, que es 30%, ese es el porcentaje de cobertura inicial. Veamos si es 30. No es 35, ¿no? 35. ¿Y por qué tenemos 30? Acá hay un error, ¿no, chicos? Fácil, le ponemos 35, ¿ya? Y todo se cambia, ¿no? Este porcentaje de cobertura tiene que venir ¿de dónde? Tiene que venir de aquí. Tiene que venir ¿de dónde? De esta hoja que se va a llamar desde ahora en adelante. Se va a llamar modelo, ¿ya? Modelo. Ahora fíjense, si la cambio, si aumento, cambia el BAN. Cambia el BAN. ¿Sí? Cambia el BAN. La cobertura modifica el BAN. ¿Estamos, señores? Entonces, vea que la cobertura afecta pues a los ingresos, ¿no es cierto? La cobertura afecta a los ingresos. Afecta a los ingresos. Si la cobertura fuera 0, ¿qué pasaría? Disculpe, ¿cómo vinculó? Disculpe, le dicen que no vi. Ah, ya. Nos vamos a datos. Y en donde dice porcentaje de cobertura, usted coloca igual. Igual y se va hasta modelo y selecciona el 35%. Cosa que este valor venga del modelo. Ya, gracias. Lo mismo me hacen con las demás variables. Por ejemplo, el precio de venta, que está en datos, tiene que venir del modelo. Tiene que venir del modelo. Estos elementos, la materia prima, la mano de obra directa y los costos de fábrica directos, tienen que venir ¿de dónde? Del modelo. ¿Sí? ¿Qué más? Estos gastos administrativos, todo esto tiene que estar vinculado acá. Es decir, los gastos administrativos y comerciales. Esto tiene que venir del modelo.
también el porcentaje. Este porcentaje tiene que venir del modelo. ¿Sí? Vean que viene del modelo. Este porcentaje de financiamiento y la tasa de descuento. El porcentaje de financiamiento tiene que venir ¿de dónde? Del modelo. Igual, chicos, la tasa de descuento, que es la rentabilidad que exige el inversionista, tiene que venir ¿de dónde? Del modelo. Es decir, que si usted cambia cualquiera de estas variables, debería cambiar el valor actual neto. ¿Me avisan, jóvenes? No me agarra, listen. No me, ¿Cómo no la agarra? ¿No le vincula? No sí, entiendo. no me activa. Sí. A ver, voy a bregar. Por ejemplo, miren, si aumento el precio o si lo bajo, si modifico el precio, debería cambiar el BAN. Es decir, cuando usted modifica cualquiera de estas variables y cambia el BAN, quiere decir que su modelo está elaborado de forma correcta. Los espero. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ajuste, porque fíjense, si cambia la cobertura, si la cobertura aumenta, debería aumentar mi capacidad de producción, ¿no es cierto? ¿Tiene lógica? Sí, licenciado. Bien. Vamos a hacer algo entonces. Hagan lo siguiente. Van a multiplicar este señor por el porcentaje de cobertura. ¿Sí? ¿Lo hicimos? Sí, listen. Bien. Ahora quiero que le quiten la fórmula. Copiar, pegado especial son los valores. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Sí, listen. Ahora, ¿qué van a hacer? Este señor va a ser el producto de este valor que está fijo por el porcentaje de cobertura. Este valor va a ser igual a este señor por el porcentaje de cobertura. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que si aumenta la cobertura, a ver, ¿qué va a aumentar? La capacidad máxima, ¿no es cierto? Por ejemplo,
Es que hay algo mal, ¿no? Ahorita vamos a revisar qué es. A ver. Ah, no. Hay algo mal ahí, ¿no? Es 711, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Entonces tiene que ser una división, no una multiplicación. Porque tendríamos que dividir este señor entre el porcentaje, la operación inversa. ¿Sí? Genial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? En realidad no multiplicar, tendrían que dividir este valor entre el porcentaje. Ahora sí. Hagan la operación, por favor. ¿Lo tenemos, jóvenes? Sí, listen. Genial. ¿Qué estamos haciendo? Que si cambia la cobertura, cambia la capacidad, pero si aumentamos la cobertura, debería aumentar la capacidad, pero aumentar la capacidad debería aumentar la inversión, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Tiene lógica o no? Sí. Entonces vamos a sacar un ratio. Dividan ustedes la inversión entre la capacidad. Dividan la inversión entre la capacidad. ¿Lo tenemos? Sí, sí, listen. Genial. Y ahora me le quitan la fórmula. Copiar. Pecado especial, valores. Que quede sin fórmula, ¿no? Sin fórmula, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, listen. Ahora esta inversión va a ser igual a la capacidad por 2. La inversión va a ser igual a la capacidad máxima por 2. ¿Lo tenemos? Sí, listen. Genial. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a pasar que si queremos una mayor cobertura de mercado, debemos aumentar nuestra capacidad máxima de producción. Si queremos aumentar nuestra capacidad máxima de producción, debemos invertir más. Esa es la lógica de este modelo sencillo, ¿no? ¿Sí? Esa es la lógica.
Entonces ya nuestro modelo está correcto. Por ejemplo, si duplicamos la cobertura a un 70%, si usted duplica la cobertura, ¿qué debería pasar aquí? Duplicamos la capacidad. ¿Sí? Está al revés, dicen. Se redujo. Ah, ya. Entonces, hay algo que está mal, ¿no? Sí, que debería aumentar, ¿no? Sí. Veamos a ver, que está mal. Dejémoslo en 35 y revisamos datos. Tenemos 1.000.000. Y si esto aquí aumenta, nuestra capacidad es 711. Si esto aumenta, esto está sin fórmula. A ver, revisemos. Esto le voy a copiar aquí. No, aquí lo tenemos acá abajo, ¿no? Voy a quitar la fórmula. Copiar, pegar. Vamos a ver esta cosita bien hecho. A ver, revisemos. Razonamiento lógico, ¿no? Si aumenta la cobertura, debería aumentar la capacidad. Veamos si eso ocurre. Si eso no ocurre, hay que revisar la operación matemática. Coloquemos el 70. Y veamos qué pasa. ¿Sí? Disminuí. Se redujo la mitad. Entonces la operación matemática es incorrecta. Ahorita la vamos a corregir, ¿ya? Genial. Siempre el modelo tiene que estar basado pues en la lógica, ¿no? Si no cumple la cuestión lógica, no sirve. Vamos, revisamos. Papá. Entonces lo que vamos a hacer acá es igual la misma lógica. Vamos a sacar un ratio. Vamos a dividir este señor entre este señor. Ups, perdón. Aquí sale remesa circular. Primero debo quitar la fórmula, ¿no? A este le vamos a quitar la fórmula. Copiar, pegado especial, sin fórmula, ¿ya? Este sin fórmula. Ok. Sin fórmula está, ¿no? Ahora lo que voy a hacer aquí es sacar un ratio. Este señor lo divido entre este valor. ¿Sí? Un ratio. Saqué un ratio. ¿Sí? Lo tenemos en ratio. Sí, dicen. Genial. Ahora le quitan la fórmula. Copiar, pegado especial, solo valores. Es decir, que quede sin fórmula, ¿no? Al quedar sin fórmula, ahora sí hacen la operación. Este señor por el porcentaje ahora. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí, dicen. Bien, ahora sí tendría que cumplir, porque ya le hemos dado más lógica, porque tiene que ser un producto, no una división. 70. Veamos si se cumple. Vean que sí, ¿no? Se duplicó la cobertura, entonces debo duplicar la capacidad de producción y para hacer eso se tendría que duplicar la inversión. Entonces ya cumple la lógica, ¿no, señores? ¿Correcto? Sí, licenciada. Sí, Entonces, funciona. entonces lo dejamos nomás con 35. O este es un modelo sencillo, lo que se busca darle una lógica, ¿no? En realidad esto se puede tornar más complejo porque no es tan fácil. O sea, ¿a qué me refiero? A que
el incremento de la capacidad no es lineal. ¿A qué me refiero? No es lineal. Me refiero a que en realidad existen diferentes tecnologías para producir, ¿correcto? Y cada tecnología tiene un tamaño. Para hacerlo más fácil, piensa que sean estos hornos, ¿no? Hay un horno chico, mediano, grande. Entonces, en realidad y cada horno tiene una capacidad de producción. Entonces, un modelo un poco más complejo, este modelo tiene la finalidad académica, es decir, darle la lógica a usted al razonamiento, pero un modelo complejo debería considerar diferentes alternativas de tecnología, ¿no? Tecnología 1, tecnología 2, tecnología 3, por ejemplo, ¿no? Y hasta 4, donde nosotros debemos identificar cuál de las dos alternativas de tecnología es la que me genera mayor ban, por ejemplo. ¿Sí? Con esta tecnología, cuando me refiero a esta tecnología, me refiero a una combinación de activos. Acá tenemos una combinación de activos. Acá tenemos una combinación de activos. ¿Cuál de estas combinaciones de activos, obviamente vinculada con el porcentaje de cobertura, es la que más me conviene? ¿Sí? Ahí estamos usando ya optimización. Es decir, estamos buscando a través de un modelo financiero optimizar la inversión. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el tamaño de inversión más adecuada de acuerdo a la cobertura de mercado que deseo? Pero sería un modelo un poco más complejo y sería parte ya de optimización, que ya no es parte del alcance de la materia. Sin embargo, los ingenieros financieros llevan una materia que es simulación y proyecto. Ahí se les enseña a optimizar. Desconozco si ven esto en otras materias o de otras carreras, ¿no? Genial. Perfecto. ¿Se entendió, chicos, lo que expliqué? Más o menos, Liz. Ya, me explico Un nuevamente. poquito complicado. Me explico nuevamente. A lo que me refería es que no es tan fácil, o sea, el incremento de la inversión no es lineal. En este caso estamos haciendo un incremento de la inversión lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Se duplica la cobertura, se duplica la capacidad y se duplica la inversión. Se triplica la cobertura, se triplica la capacidad y se triplica la inversión. A eso me refiero con lineal. ¿Sí? Sí. En realidad no es así. O sea, en la práctica no es lineal esto. Porque en la práctica lo que tenemos nosotros cuando hacemos un proyecto de inversión, se evalúa alternativas de producción, alternativas de tamaño. Es decir, tenemos este tamaño. Por ejemplo, el principal activo en una jardinería es el horno, es el principal activo. Lo podemos hacer con este horno o con este horno. Entonces, tengo tecnología 1, tecnología 2 y tecnología 3. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es elegir cuál de esta tecnología me conviene. Y cada una de estas tecnologías, o sea, tipo de horno, tiene una capacidad. Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3. Entonces, mediante un modelo financiero, yo tengo que decir con cuál de estas capacidades me quedo. O sea, fíjese que no es lineal, porque cada activo tiene su capacidad. ¿Correcto? Este puede tener, por ejemplo, 5, este puede tener 25 y este puede tener 60. ¿Se dieron cuenta que no es lineal? Sí, Liz, sí.
O sea, no es lineal en la práctica. Entonces, lo que nosotros buscamos es cuál de estas combinaciones es la que me genera el van máximo. ¿Correcto? Así ya es un modelo un poco más complejo. Sin embargo, acá estamos asumiendo que es lineal, es decir, aumenta la cobertura, aumenta la capacidad, aumenta la inversión de forma lineal. Pero en la práctica no es lineal, porque en la práctica un oro tiene una capacidad de X, el otro no va a tener el doble, ¿no? Y el otro no va a tener el triple. O sea, no es así. Eso es lo que intentaba explicarle. ¿Ahora quedó claro, señores? Sí, Licen, sí, sí. Perfecto. Gracias. Genial. Entonces, cuando tenemos el modelo, existen dos tipos de análisis que se pueden hacer, ¿no? Dos tipos de análisis. El primero es un análisis que se llama un análisis determinístico. Determinístico. Es decir, sin probabilidades. Y un análisis probabilístico. Es decir, con probabilidades. Entonces, dentro del análisis probabilístico y dentro del análisis determinístico, ¿qué puedo encontrar? Uno, aquí lo que puedo encontrar es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad. O sea, puedo determinar cuáles son las variables más sensibles. Y con el análisis probabilístico puedo encontrar dos cosas también. Es decir, puedo hacer un análisis de sensibilidad también. O sea, puedo hacer un análisis de sensibilidad. Claro que sí. Pero también puedo determinar la probabilidad de que el van sea mayor que 0. O sea, aparte de hacer el análisis de sensibilidad, puedo determinar la probabilidad de que el van sea mayor a 0. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es un análisis determinístico y luego vamos a hacer uno probabilístico. Primero comencemos con el determinístico. Entonces, una vez que tengamos el Crystalboard, fíjense que el Crystalboard ya está habilitado, es un complemento del Excel. ¿Y cómo se hace el análisis determinístico? Usted se va a herramientas, se va a ir a análisis tornado, y me va a pedir espera un momento. Pasó. Esperemos un momento que reaccione.
Bien, lo que voy a hacer ahora es habilitar el Crystal Ball. Voy a ir a opciones, complementos. Vamos a complementos. Listen, ¿Sí? ¿qué posibilidad hay de postergar el examen? Lo que pasa es que ese mismo día tenemos auditoría. Es Listen, complicado porque son fechas establecidas no por el docente, sino por la universidad, ¿no? ya, Ese es el tema, ¿no? ya. Bueno, Son fechas que nos dan, ¿no? Ya lo que tiene que cambiar es la universidad y creo que va a ser complicado eso, ¿no? bueno, Genial. gracias. Lo habilita en Crystal Ball. Lo que quizás podría ser, quizás es alargar el tiempo, ¿no? Del examen. Es decir Pasa que, que ese mismo día tenemos despuesito de su examen, tenemos el otro. Entonces no nos da. Yo no, llego a veces atrasada a, a dar el Y otro si hacemos examen. una clase en donde nos hagan practicar para estar hichi para el examen. claro, esa va a ser nuestra clase siguiente, ¿no? Sí. La clase siguiente va a ser una clase de práctica, ¿no? Sí, Muchas gracias, Lisen. genial. Entonces, fíjense, ya lo tenemos, chicos, el Crystal Ball habilitado. Les vamos a hacer un análisis primero determinístico. Le voy a guardar otra vez, pero por si acaso. Entonces, nos vamos a más herramientas. Vamos a usar el análisis tornado, el cual me pide primero que establezca una celda objetivo. Y usted siempre como celda objetivo va a establecer el BAN, que es nuestra variable de análisis. Y lo siguiente. Luego me pide que agregue un rango, agregar rango. Le damos a agregar rango. Este es el rango. Le damos a aceptar. Y ven que aparecieron las variables cargadas. Ahora lo que vamos a hacer. Primero estamos hasta aquí, señores. ¿Me están siguiendo lo que tienen Crystal Ball en su computadora? No, no lo he hecho. ¿Se selecciona la tabla entera primero para llamar al Crystal Ball? No, ¿no? No. Lo puedo repetir. Ya, si quieren. Cancelar. Repito el procedimiento nuevamente. Se van a más herramientas. Análisis tornado. Y le pide introducir una celda objetivo. Da un clic y no pala. Y la celda objetivo es el BAN. Y le dan a aceptar. Luego le dan siguiente. Y le pide, ¿cuál es su variable de entrada? Y le doy acá, agregar rango. Son todas estas. Aceptar. Ya quedaron cargadas las variables de entrada. Una vez cargadas las variables de entrada, le doy siguiente. ¿Y qué me pide? Me dice que los resultados, ¿quiere usted un nuevo libro o en el libro existente? Yo le digo, en el libro existente. ¿Qué salida quiere? O sea, ¿cuál va a ser el reporte? Yo quiero un gráfico tornado y un gráfico de la telaraña, un gráfico spider. Bien. ¿Cuántos puntos de prueba quiere?
5. ¿Qué quiere decir 5 puntos de prueba? Que cuando veamos el gráfico, 5 puntos de prueba quiere decir, por ejemplo, aquí dice que se van a mover entre menos 10 y 10. Quiere decir que va a ser 0, menos 5 y menos 10. Y en este lado va a ser 5 y 10. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Es decir, 5 puntos de prueba. Va a ser igual un análisis ceteris paribus. ¿Por qué ceteris paribus? Porque lo que va a hacer es, si cambia este variable, ¿cómo cambia el van? Esta variable me la va a mover, ¿cuánto? Entre menos 10 y 10% la va a mover, esta variable. Pero, ceteris paribus, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Manteniendo constante todas las demás variables. Es decir, vamos a mover la cobertura, ¿sí? Pero manteniendo constante todas las demás variables. Luego, lo que va a hacer el crystal ball, va a decir, ok, ahora, va a mover el precio de venta. ¿En qué rango lo va a mover? Entre menos 10 y 10%. Lo va a subir 10% y lo va a bajar 10%. Ceteris paribus. Es decir, esto y estas otras variables van a permanecer constantes en el análisis. 5 puntos de prueba quiere decir que el precio va a ser 9, 5% más, 10% más, hacia arriba. Y hacia abajo, menos 5% y menos 10%. Eso nosotros lo hacíamos, chicos, a través de las elasticidades, ¿se acuerdan? Sí, listen. Correcto. Con elasticidades. Ahora ya no lo hacemos con elasticidades. Lo hace un programa. Bien. Y le doy, acá me dice que me muestran quiere que le muestre las 20 más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica, este modelo pues es muy simple. En realidad hay modelos mucho más robustos. Por ejemplo, estamos colocando como variable de entrada la materia prima, ¿no? El costo de la materia prima. Pero en realidad, para producir un bien interviene N materia prima, ¿no es cierto? Acá estamos asumiendo que la empresa tiene un solo producto. O sea, imagínense, las variables de entrada son muchas. ¿Cuántos insumos se requieren para elaborar un producto? ¿Correcto? Entonces, en la práctica, un modelo tiene como 50, 30, 40 variables de entrada. Y acá me dice, ¿quiere que le muestre las más importantes? O sea, las 20, o las 10, o las primeras 5. Nosotros le vamos a colocar 20, pero no va a haber ningún problema porque no son pues muchas las variables, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 variables nomás. Y le doy a ejecutar. Y vamos a esperar el reporte. Vean, acá tenemos reporte. Este es el tornado del BAN, chicos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos hecho esto con Excel, ¿no es cierto, jóvenes? Sí, Liz. Sí, Pero esto es como más estético, ¿no? El que nosotros hicimos no era tan estético, ¿no? Para empezar solamente era de una dirección nomás, ¿no? Era rectángulo a la izquierda o rectángulo a la derecha. Fíjense aquí ya un poco más estético. Y seguramente más rápido, ¿no? sí, Liz. Bien, ¿qué me muestra el tornado? Me muestra las variables que más afectan al valor actual neto, ordenadas desde la que más afecta a la que menos afecta.
En este caso, la variable que más afecta al valor actual neto es el precio de venta. Y la que menos afecta es el porcentaje de financiamiento. Ahora, ¿ubican los colores, jóvenes? Si el azul está a la derecha, significa que entre la variable de entrada y la variable de salida existe una relación directa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, entre el precio y el van, la relación es directa. Aumenta van, aumenta precio, aumenta el van. Lo mismo con el porcentaje de cobertura. Si aumenta el porcentaje de cobertura, ¿qué va a pasar con el van? También va a aumentar. Pero sin embargo, ustedes ven que en este lado está a la izquierda, ¿no? Pero fíjense, también son variables, pues, en este caso, del costo. Es decir, es lógico pensar si la materia prima aumenta, si el precio de la materia prima aumenta, eso va a hacer que el valor actual neto disminuya. Es decir, existe una relación inversa entre esta variable de entrada y esta variable de salida. Eso es lo que me dicen los colores. ¿Correcto? Y además usted lo puede visualizar. Vea que aquí tenemos el van. ¿Qué me dice esto, no? Vea, si el precio, por ejemplo. Si el precio aumenta, aumenta el van. Si la cobertura aumenta, aumenta el van. Eso me está diciendo. Ahora, con el tema del costo, la materia prima, por ejemplo, para que el van aumente, la materia prima tiene que bajar. ¿Sí? Si baja a 1,8, aumenta el van. Pero si sube, el van baja. ¿Se entiende, chicos? Sí, Lisen. Genial. Sí, También nosotros vimos el gráfico de la telaraña. Fíjense que este gráfico no me gusta, es tan estético. Le doy doble clic y busquemos otro mejor. Fíjense que es el que usamos nosotros. Nosotros, pregunto, ¿hicimos también este gráfico, jóvenes? Sí, Lisen, se hizo. sí. Lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a agrandar un poquito. Este gráfico me muestra lo mismo que el anterior, pero desde otra perspectiva gráfica. Donde fíjese, la variable que tiene una mayor pendiente es el precio de venta. Es el precio de venta. Es el precio de venta. Tiene una pendiente positiva porque existe una relación directa entre el precio de venta y el van. La segunda variable que tiene una mayor pendiente, ustedes pueden ver, que es la cobertura, ¿no, jóvenes? El porcentaje de cobertura. Perfecto. Entonces, quizás para visualizar las variables más sensibles, es el tornado, es más claro, pero también el Spider me dice mucho. Por ejemplo, esta variable tiene pendiente negativa, ¿sí? De que estamos hablando de la tasa de descuento, ¿no? Entre la tasa de descuento y el van existe una relación inversa, ¿no? Pero fíjese, acá me las ordena, ¿no? La segunda es la materia prima. La materia prima de color tiene. O sea que todas
las que registran pendiente negativa tienen una relación inversa, ¿no? Así es, Ya, gracias. así es. Y en esto consiste, queridos jóvenes, el análisis determinístico. Ahora, también se puede hacer un análisis probabilístico. Porque en realidad, estas variables se pueden mover de diferentes formas. Por ejemplo, me voy a Crystal Ball y, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos cuántos escenarios? 3, ¿no ve? En preferencia de ejecución, ya no vamos a hacer 3, vamos a hacer 5000 escenarios. Con un nivel de confianza de 95%. Aceptar, solamente está ahí. Miren ustedes, ya no vamos a hacer nosotros, pues, 3 escenarios, vamos a hacer 5000. Y podemos hacer más, pero con 5000 es suficiente. Con 6000, 10000 ya no varían tanto, no varían los resultados. Con 5000 es el óptimo. Y se acuerdan que nosotros decíamos, esto va a aumentar en tanto, va a bajar en tanto, ¿no ven? ¿Correcto? Era del pesimista, optimista, ¿no? Correcto. ¿Eso era? Así es. ¿Cuál? Así es. Ahora, lo que vamos a hacer, a cada variable de entrada, le vamos a asignar un comportamiento estadístico. Por ejemplo, le vamos a decir, ok, al porcentaje de cobertura, le vamos a decir que se va a comportar de acuerdo a la campana de Gauss. ¿Sí? Es decir, va a tener un comportamiento normal. Y le decimos nosotros, ok, en nuestra experiencia, el porcentaje de cobertura ha tenido una desviación del 4%, pero nosotros podemos decir, no, que tenga una desviación de 10. ¿Qué quiere decir desviación de 10, chicos? Que puede ser 10% más o 10% o menos. Observen esta distribución. Si le doy a introducir, ¿qué va a pasar? Le estoy aumentando más riesgo, ¿no? Y si le coloco una desviación de 35, introducir, ¿qué pasó? Ups, ya me aparece cobertura negativa, ¿no es cierto? Pero las coberturas no pueden ser negativas, pues, ¿no es cierto? Podría caer hasta un 0, o sea, no tener nada del mercado. Lo vamos a dejar con un 10%. Le dan 10% y le dan introducir. ¿Lo tenemos ahí? La verdad le dicen que no me funcionó el Crystal Ball. No sé qué hice mal. Genial. Alguien tiene que instalar el Crystal Ball, porque imagínense yo llevando una clase en Crystal Ball y nadie que me tenga el programa, ¿no? ¿Cómo? Imagínense que yo esté dando Crystal Ball y nadie tenga el programa. Pregunto nuevamente. No, yo lo tengo. Yo ya lo ¿Usted lo instalé, tiene? pero Genial. no me Chicos, funcionó. ¿quién más me está siguiendo con Crystal Ball? Yo lo hice. Genial. ¿Nombre? Adriana Crapus. Bien. Genial, Adriana. ¿Quién más? ¿Su nombre? En realidad se me cortó. ¿Su nombre? Gastón. Bien, Gastón. Muy bien. Genial. También haces. Perfecto. Ve, qué bien, qué bueno. Tengo varios estudiantes entonces, ¿no? Entonces, instálenselo, chicos, practiquen y podríamos hacer 2 exámenes. Uno que tenga Crystal Ball y otro que sea con puro Excel. A ver.
así surtido casero. Ya ustedes ven cuál quieren hacer, ¿ya? Por eso lo charlamos en la siguiente clase, no ahorita, ¿no? Entonces, le damos a aceptar. En el examen yo le voy a decir qué tipo de distribución usar para cada variable. Eso usted no tiene que adivinar, ¿no? El precio de venta le vamos a asignar una distribución triangular. Y donde me parece el más probable, me parece un mínimo, me parece un máximo. Y usted puede decir, no, ¿sabe qué? De acuerdo a mi historia, el precio ha bajado hasta 7. Pero ¿sabe qué? En época de escasez puede aumentar hasta 15. O no tanto, hasta 10, ¿no? Y le va a introducir. Usted le da parámetros. Mínimo 10, más probable 9, máximo 10. Aceptar. Y usted era, profesor, pero ¿y cómo cargo la distribución? Pues no, jóvenes. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál usar? Por ejemplo, para la materia prima, ¿cuál usar? ¿Cuál de todas estas voy a usar? Y mire, el Cristóbal me dice, si no te gusta ni una de estas, hacete una voz. Me permite que nosotros hagamos nuestra propia distribución. Pero ¿qué sucede? En la práctica existe data, existe historia. Por ejemplo, me voy a imaginar que la materia prima, sí, acá le voy a colocar la materia prima, tenga historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tengo una data histórica de al menos 17 datos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Y le voy a decir que en este caso le voy a colocar aleatorio para hacerlo rápido. Aleatorio entre 1 y 3. ¿Qué quiere decir? Que la materia prima va a tener un comportamiento aleatorio entre 1 y 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ha fluctuado en el tiempo. Fíjese, entre 1 y 3. De forma aleatoria. ¿Sí? Es decir, la variable tiene historia. Clic derecho, copiar, pegado de especie solamente valores. Es decir, que las variables de entrada es importante que la empresa tenga historia. Si usted tiene historia, esto se hace más científico aún. ¿Por qué? Porque el Crystal Ball me dice, mira Juan, si vos no sabes nada de estadística, pero dame una historia, me dice. Dame una historia. Y le doy yo acá, ok, ¿quieres una historia? Te la voy a dar. Rango de entrada. En rango de entrada usted selecciona la historia. Le da a aceptar. Y le voy a hacer la historia. Ahora, en función a la historia, busca la mejor distribución. Y está buscando. Y me dice, Juan, de acuerdo a la historia que tú me has dado, la mejor distribución es esta, es una hipergeométrica. Ah, ok, Crystal Ball. Muy bien, dame esa. Es una distribución, vean ustedes, discreta, no es continua. Discreta porque toma valores enteros. Y le doy aceptar. Vea que el Crystal Ball, con base a la historia, me asigna una distribución.
con base a la historia. Entonces, qué interesante. Ahora, si no tiene historia, usar una normal no nos va a alejar mucho de la verdad. Porque la distribución normal se sustenta en los números grandes. Es decir, si un fenómeno usted lo repite varias veces, si un experimento lo repite varias veces, el comportamiento tiende a ser normal. Entonces, para fines del ejemplo, a todas las variables le vamos a cargar distribución normal. Una distribución gaussiana a todas. A todas las variables una distribución normal. A todas las variables de entrada una distribución normal. En la práctica, si tenemos historia, genial, el programa funciona perfecto. Por ejemplo, y si no tenemos historia, profesor, si no tiene una historia, tiene que usar usted su lógica. ¿Qué quiere decir? A todas las cargas normal. Su lógica quiere decir lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de las horas de estudio de un estudiante? Si yo dije el lunes que viernes era examen, ¿cómo se comporta las horas de estudio? No estudia nada, no estudia nada, no estudia nada, no estudia nada, no estudia nada y ¡zas! Ahí estudia. Es decir, las horas de estudio ocurren con mayor frecuencia en el día del examen. ¿Esto es correcto? Entonces, si usted tiene esta lógica, usted busca en el Crystal Ball qué distribución tiene este comportamiento. Vea que ese comportamiento lo tiene una distribución extremo mínimo. ¿Correcto? Extremo mínimo tiene este comportamiento. Es decir, que usted con base al comportamiento de la variable, usted puede cargar una distribución que más se asemeje. Pero también, ese es un dato interesante, ¿no? O sea, en base al comportamiento de la variable, se le asigna una distribución. Una vez que usted cargó distribución de probabilidades a cada variable, dice que a todas le he creado normal, a excepción de la materia prima, que me he inventado una historia, y con base a esta historia, he elaborado la distribución. En el examen, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Para esta variable, use esta distribución, use esta otra, use esta otra. Yo le voy a dar las distribuciones en el examen. No es que usted va a buscar. ¿Listo? Una vez que usted cargue las distribuciones, va a elegir la variable de salida. Eso se llama definir previsión. Definir previsión. Le da un clic aquí. Definir previsión. Van en bolivianos. Y le da aceptar y se marca otro color. Ahora, vean. Tenemos la variable de entrada de un color y la variable de salida de otro color. Si le doy un clic aquí en paso, mire lo que va a pasar. Un clic. Cambiaron todas las variables, ¿no? Y esto es lo que pasa en la realidad. Es decir, en cada escenario cambian todas las variables. No hay que cambie una. Miren. Miren. Y se acuerdan que un estudiante me preguntó, pero profesor, no sé si fue en este grupo, no todas las variables, no en todos los escenarios todas suben ni todas bajan, ¿no es cierto? En realidad pasa esto. O sea, fíjense que tenemos acá una cobertura del 42. Una cobertura de 42. El precio bajó.
Y otro escenario, otro escenario, otro escenario, otro escenario. Que nos muestre todos los escenarios. Le dan ustedes en iniciar y me va a generar los 5000 escenarios. Bien. Ahí tenemos los 5000 escenarios. Chicos, ¿se acuerdan que nosotros encontrábamos la probabilidad de éxito? ¿Jóvenes? ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Chicos. ¿O no les enseñé? ¿Los dormí ya, che? ¿Tan aburrida la clase está? No, ¿cómo fue, licenciado? Ah, ya, perfecto. Les enseñé, chicos, eso, ¿no? La probabilidad de éxito. Sí, en Excel, ¿no? Excel, Hicimos, sí. Genial. Miren, acá es lo mismo, miren. Aquí en menos infinito le colocan 0. Le colocan 0, enter. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? 99,84%. Es decir, que después de hacer 5000 escenarios, la probabilidad de ganar es del 99,84%. ¿Qué tal? ¿Invertimos en ese proyecto o no? claro que sí. Imagínense 99 como Ah, no, sí, pero usted no, profesor, usted me está charlando. Este proyecto es más riesgoso. Ok, ¿sabe qué? Metámosle más riesgo entonces. Le vamos a meter más riesgo. ¿Sabe qué? Que el precio baje a 3. Aceptar. Le estoy aumentando el riesgo. ¿Y sabe qué? Que la mano de obra directa tenga una desviación. Le voy a colocar una desviación de 2, o sea que puede aumentar 2, pero no puede ser negativa, ¿no? Le voy a poner acá que baje hasta 1. Introducir. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 1 positivo, perdón. Quiere decir que a la materia prima que baje hasta 1 y que tenga una desviación de 2, le voy a dar aceptar. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy cargando más riesgo al modelo. Le doy aceptar. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuánto es la probabilidad de ganar? uy, 57, casi 58. Está cargando todavía. Vamos a ver las pruebas. Sí, no varió mucho. Vean ustedes, 50. queridos estudiantes, ¿no? 58%. ¿Está bien? Bajísimo. Porque, ¿qué es lo que hice? Le cargué más riesgo. ¿Cómo se carga más riesgo en las distribuciones? Por ejemplo, el precio, ¿le da usted otra vez a aceptar? No, pues, no, pero ¿sabe qué, profesor? Está loco, usted no puede bajar a 3. A lo mucho que puede bajar es a 6. De la introducir. ¿Y sabe qué, profesor? Y puede aumentar hasta 2 el precio de venta. Y usted le da a introducir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el precio se mueva como mínimo 6, aumente hasta 12, pero lo más probable es que sea 9. Este es lo que le enseñé, pues chicos, el más probable, pesimista y optimista. Aceptar. Veamos cómo cambia con ese cambio.
vean que ahora la probabilidad de ganar es del 84,48%. Pero ¿cuántos escenarios hemos hecho? 5.000 escenarios. O sea, no hemos hecho 3. No hemos hecho 3. Hemos hecho 5.000, que no es poco. Entonces, la clave está en conocer cuál es la distribución de cada variable. ¿Cuál es la distribución de cada variable? Generalmente, la distribución de los gastos administrativos, chicos, en la práctica, editar, voy a cambiar la distribución, o sea, voy a cambiar. Y si usted quiere borrar una distribución, se va a ir acá a borrar. Selecciona acá y se va aquí, borrar. ¿Quiere borrar? Sí. Y ahora voy a cargar otra distribución. En realidad, los gastos administrativos tienen una distribución uniforme. ¿Por qué? El componente más pesado, chicos, de los gastos administrativos son los sueldos y salarios. Y eso tienen una distribución uniforme. La distribución uniforme es la distribución más riesgosa que existe. ¿Por qué? Porque cada escenario tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Mi gasto administrativo pueden bajar hasta 150.000, 1, 2, 3. Y pueden aumentar hasta 500.000, 1, 2, 3. Y le doy a introducir. Miren, pueden bajar hasta 150.000 o pueden subir hasta $500.000 de bolivianos. Pero cualquier escenario tiene la misma probabilidad de ocurrir. A la distribución uniforme se le llama una distribución de incertidumbre. Las otras distribuciones son distribuciones de riesgo. ¿Por qué esto se llama incertidumbre? Porque en la incertidumbre tú no sabes qué es lo más probable. Cualquier cosa puede pasar. En cambio, cuando nosotros hablamos de riesgo, nosotros sabemos que existe algo que es más probable y algo que es menos probable. Una distribución uniforme, de acuerdo a Machain, es un autor argentino que me gusta mucho citarlo. Él explica en su libro. Él explica la diferencia entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre tiene una distribución uniforme, porque tú no sabes qué es lo más probable que ocurra. Es decir, cualquier situación tiene la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Y por qué para los gastos administrativos se sugiere una distribución uniforme? Porque lo más pesado son sueldos y salarios. Entonces, un fuerte componente es los incrementos salariales. Y los incrementos salariales, tú sabes el mínimo y el máximo. ¿Por qué? ¿Por qué sabes el mínimo y el máximo? Porque el máximo es el pliego petitorio que hacen los trabajadores. Ese es el máximo que puede crecer mis gastos administrativos. Y lo mínimo, pues, es la inflación. Lo mínimo que te van a pedir los trabajadores de incremento y la inflación. Y lo máximo es lo que viene en su pliego petitorio. Entonces, entre el gobierno y los trabajadores se toman un cafecito y definen el incremento. Pero tú no sabes la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, ¿no, chicos? ¿Sí? No sabemos. No sabemos si se van a acercar a la inflación o se van a acercar a sus peticiones. Se le damos a aceptar. Y veamos cómo cambia la figura. Le damos a iniciar nuevamente. ¿Cambió mucho? Chicos. No tanto, ¿no, chicos? Fíjense que no tanto y le metí harto riesgo. Fíjense que no cambió tanto la probabilidad.
y le estoy diciendo que le metí una distribución uniforme. Miren, esto se van a ir aquí ustedes a editar y lo van a copiar, editar, copiar y me lo pegan aquí, abajito. En el examen, ¿ya? Me lo pegan. Ahora, vean que se borró todo, ¿no? Se van a ir a ver gráficos. Dan un clic y otra vez lo van a ver. Ahora miren. Se van a ir a previsión, chicos. Y vean lo que dice ahí. Abrir gráfico de sensibilidad. Le van a dar un clic. ¿Y qué me va a mostrar? El gráfico de sensibilidad. ¿Sí? Vean, los gastos administrativos tienen, vean que todo esto suma al 100%. Yo le pregunto, ¿cuál es la variable que tiene más impacto? La mano de obra directa. ¿Y por qué tiene impacto? Porque yo le cargué más riesgo a propósito, ¿no, chicos? ¿Se dieron cuenta antes? Le cargué más riesgo a propósito. Vean que la variable que más incide es la mano de obra directa. Y los gastos administrativos tienen poco impacto tienen. Por lo tanto, por más que usted le cargue mucho riesgo, esa variable no tiene mucho impacto en la probabilidad de ganar. Es por eso que es importante el análisis tornado, porque el tornado me dice qué variable debo analizar más. Y un cambio en el precio de ventas, un cambio en la cobertura, modifica, chicos, todo esto de manera drástica, porque son las variables más sensibles. Voy a editar, copiar. Miren. Este es un análisis de sensibilidad, pero un análisis de sensibilidad parecido a este, pero la única diferencia es que este es probabilístico. Este de aquí es determinístico. Este es sin probabilidades, este es con probabilidades. ¿Se entendió, chicos, algo? Sí, Lice. Pero es harto, Lisa. Es hartísimo, sí. Ya, Para aprender, ¿no? sí. O sea, Peor no sé que se le colgó el Excel, ¿no? Ya. Hasta tornado, ¿está bien, sí? ¿Hasta aquí le puedo preguntar? Sí, Lice. Ahí sí, Sí. Hasta aquí sí. pero no. Con el Crystal Ball, ¿no? Hasta aquí sí. Entonces, esto no, Siempre. porque yo los entiendo perfectamente. Esto no. Es complicadito. Esto sí. que quede como cultura general. Y esto, Sí, que sí lo que pregunto. quede como aprendizaje. ¿De acuerdo? De acuerdo, acuerdo. Lice. Aprobado. Entonces, para lo de Crystal Ball, hasta aquí le voy a preguntar. Bueno, genial. Ya. Ok. ¿Aprendieron algo, chicos, en la materia? Sí, por Lice. supuesto, Lice. Ujú. Genial. En realidad nos faltaron algunas cositas, pero se hizo lo que se pudo con lo que teníamos. Y pienso que hemos hecho bastante. Malera, chicos, vamos a tener una práctica el día lunes. Le voy a pasar unos problemas para que lo resuelvan ustedes, ¿ya? Ya. Como tarea. Y igual las dudas que tengan me las van a plantear en la clase del día lunes. Le voy a dar Ya. como un simulacro para que ustedes practiquen, ¿ok? Ya, Lice, gracias. Lice. Muchas gracias. Ok, Gracias, chicos, Lice. se me cuidan, chicos, un abrazo. Estén atentos. Hasta Le voy a luego. escribir en el grupo, ¿ya? Cuando esté disponible en la plataforma, ¿ya? Ya, gracias, Lice. Hasta luego. Licenciado, Sí, pregúntenle, señora. quería decirle otra vez de